Star Trek es una franquicia un poco difícil de recomendar. En otras sagas lo tienes fácil. Empieza por la primera peli, empieza por la temporada 1, pero Star Trek no se deja recomendar. No empieces por la primera serie, que es muy sexista. Sáltate la primera peli, que es muy lenta. La peli del 2009, bueno, tú sabrás. Normalmente yo suelo recomendar empezar por The Next Generation, la serie de inicios de los 90. Empieza muy parecida a la serie original y tiene una curva de aprendizaje bastante amable. Digamos que es la que aporta más calidad sin exigirte tanta paciencia como Espacio Profundo 9. Pero para mí lo ideal sería ver todo más o menos en orden de producción. A continuación, un orden orientativo para no perderse las principales referencias. Serie original, serie animada, pelis de la 1 a la 6, The Next Generation, peli 7, Deep Space Nine, peli 8, Enterprise, peli 9, Voyager, y luego hay más, pero de lo que veas después ya no me hago responsable. La serie llamada Enterprise es una precuela. Cronológicamente sería lo que sucede primero de todo, por lo que mucha gente suele empezar por ahí. No es mal comienzo, puedes empezar por Enterprise. Nomás no veas el episodio final. Enterprise termina en el penúltimo. Hay una razón por la que yo recomiendo ver Enterprise después de la peli 8, después de Voyager o después de la peli de Air si te atreves a verla. Es porque la línea temporal de Star Trek no es una línea. Solamente la serie original ya tiene 5 viajes en el tiempo, cada uno ha podido cambiar cosas. En la serie animada, Spock viaja al pasado y salva su propia vida de niño, pero ahora tiene que vivir en una continuidad donde murió su mascota. A lo mejor Discovery viene de aquí porque Sarek vio a su hijo demasiado solo, no lo sabemos. En la película 4, Scotty revela a alguien de 1986 un invento del futuro. A lo mejor por eso en los 90 no tuvimos guerras eugénicas. En la película 8, unos malos viajan al pasado de la Tierra y los restos de su nave son encontrados en la serie Enterprise. O sea que la serie precuela no estaría ambientada al principio de la línea de tiempo, sino en otra línea distinta a la primera que conocimos, a la que un observador llegaría después. Es lo mismo que pasa con las películas recientes de la continuidad Kelvin. Cada cambio abre nuevos universos, por no hablar de las series nuevas, cada una en su época. Es imposible ver la franquicia de forma cronológica porque el orden de los eventos no responde a un orden de causa-efecto. Hay eventos del pasado que primero han tenido que suceder en el futuro. Además, creo que el visionado en orden de producción te permite comparar los temas sociales que reseñaban en cada época con sus equivalentes en la sociedad real. En las primeras décadas de la franquicia, los Klingon representaban a los soviéticos, un reflejo de la Guerra Fría. Pero en series actuales que se ambientan en la misma época, los Klingons son como talibanes. Distintos mensajes para distintos contextos. Otro ejemplo de cultura que cambia de significado según la época, los Pakled. Cuando los Pakled fueron presentados en los años 90 en un episodio de la serie The Next Generation, servían como representación de las personas con discapacidad intelectual, pero sobre todo servían para criticar la actitud paternalista de la gente sin discapacidad intelectual hacia ellos, porque la tripulación del Capitán Picard subestimaba a los Pakled y ellos se aprovechaban de ese error. Recientemente, en la nueva serie Lower Decks, los Pakled han reaparecido con una presencia mucho mayor. Sin embargo, según dijo en una entrevista el creador de Lower Decks, los Pakled actuales representan la normalización del fascismo, que de tanto ser tomado como un chiste, dejó de ser tomado en serio. Por si fuera poco, en la segunda temporada se revela que alguien en la sombra estaba proporcionándoles suministros. Es decir, los Pakled ya no son una minoría excluida con dificultades para pensar, sino la gente manipulada porque no se detiene a pensar. En una franquicia como Star Trek, donde innumerables viajes en el tiempo van reescribiendo la historia, el orden de estreno te facilita el seguimiento de una historia que se ha ido hilando desordenada durante medio siglo. Opino que es el modo ideal para seguir la franquicia, además de que así los contrastes entre tipos de narrativas de distintas épocas no te parecerán tan acusados. Pero yo no conozco tus circunstancias. A lo mejor tienes muchas ganas de ver cómo son las series nuevas, que han ganado premios por sus efectos especiales, o a lo mejor no necesitas verlo todo, hay aficionados que nunca han visto la serie animada. Empieces por donde empieces, si sigues tu instinto, no creo que te confundas. El concepto central de Star Trek es la aceptación y la apreciación de la variedad.
Aquí hay historias para todos los gustos. Empieza por donde quieras y si no te gusta, prueba por otro lado.